Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al área tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la palmera areca. Es una planta tropical con una apariencia bastante tupida, frondosa. La areca es originaria de zonas como las islas del Pacífico o el sur de Asia, donde el clima que tienen es bastante cálido y con temporadas de lluvia, teniendo una temperatura de 10 grados centígrados de mínima y de máxima 30 grados centígrados. Con esto nos podemos hacer una idea de lo que necesita nuestra palmera. El ritmo de crecimiento que tiene la palmera areca es medio, pudiendo alcanzar una altura en interiores de entre 1,5 metros a 2 metros. Aproximadamente al año crece entre 15 a 25 centímetros de altura. La dificultad de cultivo que tiene es media, pudiendo ser bastante fácil siempre y cuando sigamos unas pautas. Necesita una temperatura de entre aproximadamente de 15 a 25 grados centígrados. Es una palmera que está acostumbrada a climas tropicales y subtropicales, por lo que no debemos exponerla por debajo de los 10 grados centígrados, ya que a partir de esa temperatura va a sufrir. Necesita una humedad ambiental entre media y alta. ¿Cómo se la podemos proporcionar en casa? Pues tenemos un vídeo en el canal, os lo dejo aquí arriba a la derecha, con diferentes ideas con las que podéis proporcionar esa humedad ambiental que ella necesita. Lo más sencillo para pulverizarla es con el uso de pulverizadores. En verano, que hace más calor, tendremos que hacerlo con más frecuencia, y en invierno, que la temperatura es más baja, podemos hacerlo unas 2-3 veces por semana. Yo personalmente en verano lo hago por la mañana temprano y a última hora de la tarde, cuando ya no le dan nada de sol directo. Otra forma en la que podéis proporcionarle la humedad ambiental que necesita es con la ayuda de una doble maceta o de un plato. En esa doble maceta o plato pondremos una capa de grava, de arcilla expandida, eso ya un poquito a vuestro gusto, y ponéis agua. La arcilla lo que va a hacer es que no llegue a tocar nunca la maceta, por lo que no vamos a encharcar las raíces. Necesita que la ubiquemos en un lugar ventilado, sin corrientes de aire, ya que esas corrientes la pueden perjudicar. En cambio, la ventilación la va a ayudar, ya que necesita bastante humedad. Si la dejamos en habitaciones que no estén ventiladas, podemos provocar la aparición de hongos tanto en la misma planta como en el sustrato. ¿Qué iluminación necesita nuestra areca? Necesita luz muy brillante, incluso algo de sol directo, siempre y cuando sea por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Si nunca habéis tenido vuestra planta al sol y la vais a ir exponiendo por primera vez, es preferible que lo hagáis poco a poco. Por ejemplo, ponedla por la mañana temprano una media horita o por la tarde a última hora y vais viendo cómo evolucionan las hojas. Si presentan quemaduras, significa que no quiere ese sol, que no la está yendo bien. En cambio, si las hojas siguen sanas, podéis probar a ponerla durante más tiempo a ese sol. En invierno, que los días son más cortos, el sol se va antes, podemos ayudarla a obtener la iluminación que necesita con la ayuda de luces de crecimiento. Yo, por ejemplo, con la mía utilizo las tiras LED y la verdad es que le está yendo bastante bien. ¿Dónde vamos a ubicar a nuestra palmera areca en casa? Podéis hacerlo tanto en el interior como en el exterior, siempre teniendo en cuenta los requisitos de luz y temperatura. Por ejemplo, aquí en España
los inviernos son bastante fríos como que para que la dejemos afuera en el jardín. Por lo tanto, en las temporadas de calor podéis ponerla afuera, pero en cuanto veáis que baja la temperatura, metedla dentro del hogar para que no tenga ese frío. ¿Qué sustrato necesita nuestra areca? Necesita un sustrato muy drenante, por lo que perfectamente puede ser sustrato especial para plantas verdes mezclado con perlita. El sustrato para plantas verdes la va a ayudar a obtener los nutrientes que necesita y la perlita va a permitir que el sustrato tenga humedad a la vez que mucha aireación. ¿En qué maceta pondremos a nuestra areca? Es preferible que uséis las macetas de barro o de terracota, ya que secan con bastante rapidez el suelo. Si la tenéis en una maceta de plástico, siempre podéis abrir agujeros de drenaje laterales, que la van a ayudar a tener oxigenación en el suelo. Igualmente con las macetas de plástico podéis oxigenar el suelo aplastando un poquito la maceta o incluso con un palito de madera. El palito lo claváis siempre teniendo mucho cuidado de las raíces y con eso vais a generar bolsas de aire en el suelo, lo que va a ayudar al sustrato a secarse con más rapidez. La maceta tiene que ser más bien justita, ya que la areca crece mejor con las raíces ligeramente apretadas. No cometáis el error de pensar que cuanto más grande sea la maceta, más va a crecer la areca. No, no es así. Ella siempre le gusta tener las raíces sujetas. Por lo tanto, macetas más bien justitas. Si la vais a trasplantar, que sea a una maceta ligeramente más grande que donde está. Trasplantaremos nuestra areca cada 3 o 5 años, o siempre y cuando veamos que las raíces ya se salen por debajo de la maceta, por los agujeros de drenaje. Eso significa que ha llegado el momento de trasplantarla. Podéis hacerlo en cualquier temporada del año, pero el mejor momento para hacerlo es siempre a final de invierno o principios de primavera, que es cuando despierta de su letargo invernal. Cuidado con las raíces de la areca, ya que son un tantito delicadas. Por lo tanto, si queréis renovarle el sustrato, yo os aconsejo que no le eliminéis todo el cepellón. Quitadle parte intentando toquetear poco las raíces. Vamos ahora con un tema muy importante en el cuidado de la areca, los riegos. ¿Cómo y cuándo regar nuestra areca? El sustrato que necesita tiene que estar siempre ligeramente húmedo. Ojo, ligeramente, no que esté mojado. Cuando esté con ese toque de humedad que ya esté a punto de secarse, ha llegado el momento de regar nuestra areca. No dejéis nunca que llegue a secarse por completo, ya que podemos causar daños en la planta. Yo siempre compruebo la humedad del sustrato con la ayuda de mi propio tacto. Directamente meto el dedito para dentro de la maceta. La parte de arriba del sustrato, unos 4 o 5 centímetros, pueden llegar a secarse porque no están muy en contacto con las raíces. Pero a partir de ahí, siempre que tenga un ligero toque de humedad. Si veis que está mojada, o sea, que está húmeda, no hace falta regarla. Pero si veis que tiene un ligero toque o un puntito, habrá llegado el momento de regar. ¿Cada cuánto aproximadamente vamos a regar? En verano regaremos 2 a 3 veces por semana y en invierno cada 10 o 15 días. Esto va a depender de la maceta que tengáis, si seca o no con rapidez, el sustrato, si es muy o poco drenante y sobre todo de la temperatura que haga en el momento. Yo os recomiendo que cuando vayáis a regarla lo hagáis con la ayuda de un plato. ¿Qué vamos a hacer? En el platito vamos a poner la maceta y agua y la vamos a dejar ahí durante 20 minutos o media hora. Así ella va a absorber el agua que necesita. Vamos ahora con otro punto muy importante en el riego de la areca
y es el tipo de agua que vamos a utilizar. Si tenéis la opción de usar agua de lluvia, es lo mejor que podéis hacer para ella. ¿Que no podéis acceder a este tipo de agua? No hay problema. Podemos usar el agua de grifo, llenamos unos cubitos y lo dejamos en reposo durante 24 o 48 horas. De esta manera, las sales, el cloro que contiene el agua de grifo, parte se va a evaporar y parte se va a posar en el fondo del cubo. Tened cuidado con el tipo de agua que utilicéis, ya que la areca es muy sensible al exceso de sales. Como es tan sensible al exceso de sales, ¿cómo vamos a abonar nuestra areca? Lo vamos a hacer una vez al mes o cada 2 meses y con abono muy diluido, pudiendo ser abono especial para plantas tropicales o para plantas de hoja verde. Yo recomiendo el uso de abonos orgánicos, ya que les sienta muy bien a las plantas, como el humus de lombriz o el fertilizante de pescado. Si por casualidad sobrefertilizáis vuestra palmera, no la va a sentar tan mal que con los abonos químicos. La areca absorbe tanto agua como nutrientes por sus hojas, además de por sus raíces. Por lo tanto, un abono de aplicación foliar la va a venir muy bien. Limpiaremos las hojas de nuestra areca ocasionalmente, ya sea metiéndola directamente en la bañera y dándola un poquito con la ducha. Si tenéis jardín, dándole con la manguera, siempre con aguas bastante flojitas. No la pongáis a toda presión porque podemos dañarla en vez de ayudarla. Y si no, tenemos la opción de coger un trapito y irle limpiando un poquito las hojas, que la va a venir muy bien. Al limpiarle las hojas, vamos a ayudarla a que haga correctamente la fotosíntesis. La areca no es una planta que necesite podas, simplemente vamos a eliminar las hojas que veamos dañadas. Vamos ahora con la reproducción de la areca. Puede ser por semillas o por división de la mata. Si reproducimos nuestra areca a través de semillas, tened en cuenta en ponerlas en un sitio donde las dé bastante luz brillante, que tengan una temperatura buena, al menos de 15-20 grados, y una humedad entre media y alta. Si optáis por el método de división, simplemente tendremos que sacar nuestra palmera de la maceta donde está y tened en cuenta que no solo viene una palmera en estas macetas, cada tallo es una palmera diferente de areca. Vamos ahora con la floración. La areca va a florecer desde finales de primavera hasta principios de verano aproximadamente. Para que florezca necesitaremos recrear las condiciones de su hábitat natural, ya sea la iluminación, la temperatura y la humedad. Al tenerla en interiores es bastante difícil que nos llegue a florecer en casa. Lo ideal sería sacarla a un patio o a un jardín y de esta forma vamos a ayudarla a que florezca. ¿Qué problemas puede tener la areca en casa? Por ejemplo, cuando os encontréis bastantes puntas marrones, es que está a falta de humedad ambiental. ¿Cómo solucionarlo? Tendremos que pulverizarla con más frecuencia o generarle humedad de diferentes formas. Cuando pulvericéis vuestra areca, procurad que nunca la esté dando sol directo, ya que el agua que se queda acumulada en las hojas puede llegar a causar quemaduras. Por lo tanto, pulverizadla a primera hora de la mañana temprano o a última hora de la tarde, incluso ya entrada la noche, pero teniendo mucho cuidado de que nunca la llegue a dar el sol directo cuando tenga gotas de agua en las hojas. Cuando nuestra areca presenta manchas marrones en las hojas, sobre todo de un marrón oscuro, es por frío o corrientes de aire. Si las hojas de nuestra areca están amarillas y o marrones,
es que nos hemos pasado con el riego. Comprobad el sustrato que no siga demasiado mojado. Si es así, sacadla directamente de la maceta y ponedla, por ejemplo, en unas hojas de periódico. De esta forma vamos a ayudar a que ese sustrato se seque antes. E incluso si el sustrato está ya demasiado mojado, podéis optar por cambiarle directamente el sustrato. Le quitamos ese que está tan mojado y le pondremos sustrato nuevo que esté seco. Si las hojas de vuestra areca están de un marrón clarito, un marrón como seco, es que nos hemos pasado con el fertilizante o la está dando sol directo. Como hemos dicho antes, la areca es sensible al exceso de sales en el sustrato. Entonces, si creéis que ha sido por el fertilizante, yo os recomiendo meterla directamente en la ducha, le dais al grifo y dejáis que corra bastante el agua por el sustrato. De esta manera vamos a eliminar ese exceso de sales que la está perjudicando. Pero esto también tiene un punto en contra, y es que el sustrato se va a quedar demasiado mojado. Por lo tanto, en cuanto hagáis esto, sacad la areca de la maceta y dejadla que se seque en unas hojas de periódico. O también tenéis la opción de cambiarle directamente el sustrato. Si creéis que ha sido por el sol, ubicadla a un lugar más sombreado. No os preocupéis cuando os encontréis alguna hoja amarilla, sobre todo si son las hojas viejas. Es normal, no os alarméis. En cambio, si las hojas amarillas es por toda la planta, bastante generalizado, es que nos hemos pasado con el riego. Si las hojas de nuestra areca tienen un aspecto como caído, es que está a falta de agua, tiene sed, habrá llegado el momento de regar. Si los tallos de vuestra areca están flácidos, que los toquéis y es como que se doblan, es que nos hemos pasado con el riego y seguramente tenga pudrición de raíz. Deberemos de sacar la areca de su maceta y comprobar raíces. Si son de un marrón clarito, las raíces están sanas, pero si las raíces están de un marrón oscuro, deberemos de cortárselas, ya que puede propagarse al resto de la planta. ¿Qué plagas pueden atacar a nuestra areca? Puede ser atacada tanto por ácaros como por cochinillas. Las cochinillas suelen estar precisamente en las hojas nuevas. Tienen un aspecto como si fueran pelusitas pequeñas blancas. Si veis que tiene una o dos cochinillas, directamente con un poquito de papel quitárselas. Pero si la plaga se ha extendido bastante, yo os aconsejo que compréis un insecticida especial para cochinillas y se las eliminéis lo antes posible, ya que las plagas pueden causar daños muy importantes en la planta. También puede ser atacada por ácaros, pero es más complicado ya que a los ácaros no les gustan los ambientes húmedos. Por lo tanto, si tiene un correcto grado de humedad, no deberían de ir. No deberían, pero tampoco es que sea imposible. Igualmente la pueden atacar. Si comprobáis que tiene ácaros, igualmente comprad un insecticida cuanto antes y eliminar esa plaga. ¿Cómo saber si tiene ácaros? Muy fácil. Los ácaros son pequeñas arañas, muy pequeñitas. Por lo tanto, rápido vais a ver que la planta se llena de telarañas. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda para tener unas arecas preciosas. Suscribiros al canal y darle un like, me ayuda mucho. Gracias a todos, buen día.